padre te ha marcado la vida? ¿Y cuál es la función del padre que, por más que se quiera, no puede ser reemplazado por la madre? ¿Es una figura de la que tratas de diferenciarte o a quien realmente te gustaría parecerte? Y en este vínculo del padre con el hijo hombre, dos hombres, todos esos conflictos que pueden surgir, ¿cuándo llega el momento en el que empieza el proceso de reconciliación? ¿Cuándo lo entiendes a tu papá? Bueno, hoy día en Química Pura justamente vamos a hablar sobre eso, vínculo padre-hijo-hombre, de hombre a hombre. ¿Cómo funciona la cosa? Se dice mucho que madre solo hay una, pero padre solo hay uno, ¿o no? Creemos que sí, creemos que es un papel bastante vapuleado, relativizado, de repente parece una figura prescindible, sin embargo, marca determinantemente la vida de todos, qué tipo de papá han tenido y si es que ha sido ausente, cómo los ha marcado. Vamos a tratar de desentrañar esto hoy día en Química Pura. Para empezar les voy a presentar a nuestro primer invitado. Él es Francisco Hermosa, publicista y escritor, tiene 30 años, es el menor de 5 hermanos y nos dice lo siguiente: el vínculo padre-hijo es más vertical. Tú quieres ser mejor que tu padre porque en un principio tu viejo no es un amigo, es lo contrario, quieres vencerlo. Lo que no sabes es que él lo quiere también. Y tenemos a José de la Puente, 50 años, historiador y abogado como su papá, el mayor de 7 hermanos, son 6 hombres y una mujer, y dice, caso atípico, ¿no? Debo confesar que no he tenido mayores conflictos con mi padre. La relación siempre fue armoniosa, nada conflictiva. Sí discrepancias, por ejemplo, en asuntos profesionales, pero no conflictos en lo personal. Y era natural que me gustaran las mismas cosas. Y nos acompaña también Javier Ampuero, él es el menor de 4 hermanos hombres, ya lo conocemos. El mayor, sí. Ay, perdón, el mayor. Sí, el mayor. Una gran diferencia, es bueno aclararlo. Sí, claro, bueno, el primero, ¿no? Chef y abogado. Y su papá es militar. Nos dice lo siguiente: en mi caso, mi madre fue la autoridad porque mi papá trabajaba 15 días al mes fuera de la casa, pero él fue siempre la imagen de respeto, de amistad. Él no ponía las reglas, pero todo lo que decía se respetaba, aunque costaba adaptarse a eso. Muy bien, muchas gracias. Hoy tenemos a Jeremías Gamboa, a Jeremías Gamboa, periodista y escritor, ya que es el menor, ¿no? Es el tercero, el menor y el único hombre, y dice: casi todos los padres se convierten en el papá que querían tener, pero no era necesariamente suficiente para uno. Ahora sí, bienvenidos todos, Jeremías también. Sí, como era el menor, a veces también le ha pasado que lo han salteado, lo han salteado. Los menores siempre son los últimos. La historia de su vida, ¿no? Bueno. Has activado un demonio ya empezando, sí. Entonces voy a empezar contigo, Jeremías. La pregunta va para todos, pero respóndemela tú para empezar. ¿De qué manera tu papá ha marcado tu vida que se diferencia de tu mamá? Yo creo que lo más importante es que tu papá ofrece un marco exterior. Ha marcado mi vida en todas las maneras en las que yo me he pensado como un hombre en la sociedad, ¿no? O sea, todo ha sido medición con él, ¿no? Lo que él ha sido y lo que yo he querido ser. O sea, como que pautas. Y tengo la impresión de que mi mamá, eso es una cosa que vamos a discutir, lo que hace la madre es definir tu sensorialidad ante el mundo, tu manera de sentir, tu mundo afectivo. Así es. Yo lo vería así. Yo creo que... ¿Qué dan los padres que no dan las madres, ¿no? Disciplina, porque el padre, la disciplina, la forma de enseñar de un padre es muy pragmática, lo haces y si fracasaste, aprende del fracaso. Y si no fracasaste, bien por ti. La madre es más existencialista, yo creo. La madre es más, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo juntos, vamos a sacarlo juntos adelante. Pero el padre es... Pero mire, en el caso de Javier, la disciplina la ponía tu mamá. Lo que pasa es que mi mamá siempre nos enseñó que los padres se van a convertir en tus mejores amigos, pero en primer lugar son padres. O sea, tú no puedes pasar esa ley de la vida, es decir, tú no puedes tratar de entrar en demasiada confianza porque tienes que darte cuenta que primero son padres. Y si yo los comparo, claro, mi madre viene de un hogar atípico porque fue huérfana, criada por los tíos en internado, todo. En cambio mi padre viene de un hogar igual al mío, ¿no? Totalmente constituido de padre y madre, y él siempre fue
un gran hijo con su padre, y yo vi eso en él, por lo tanto yo también quise ser igual que él y ser un buen hijo con él. Ok, pero la disciplina no la ponía tu papá, la ponía tu mamá. La ponía ella porque, claro, como tú dijiste al comienzo, él no estaba mucho tiempo en casa por una carrera militar que tenía que estar fuera, en provincia, en fin. Pero cuando él llegaba a casa, aplicábamos la disciplina que mi mamá nos enseñaba, que era el respeto a él, siempre, la atención a él por completo, y era todo el mundo alrededor de mi papá. No, escúchame, es que eso es verdad, porque además Javier lo ha compartido en varios programas, y es como su mamá hacía valer la palabra de su papá. O sea, que lo ponía a él por encima de todo. O sea, la disciplina era, háganle caso a su papá. Y era el beso a la hora que te vas, y el beso a velaba la hora por que eso, llegas, ¿no? Al papá primero, antes que ella, ¿no? O sea, ella todo el día con nosotros, pero cuando llegaba en papá, era él el rey de la casa, ¿no? Yo diría lo mismo que está comentando Javier. En mi casa siempre mi madre, digamos, hacía valer lo que mi padre decía. Mi padre era el centro de la casa, pero porque mi madre así lo subrayaba, ¿no? Lo subrayaba hace 40 años y lo sigue subrayando ahora. Y hay una relación además muy entrañable entre ellos dos, ¿no? Pero en la cual mi madre siempre, de alguna manera, insiste en eso. Y por otro lado, ambos han tenido la gran virtud de siempre apoyarnos y ser los primeros en, digamos, propagar los éxitos de los hijos, ¿no? O si no son éxitos, bueno, apoyarnos y decirnos que podemos, o sea, nos han dado mucha seguridad en cuanto a nuestro desenvolvimiento en la vida, ¿no? Siempre viendo el lado positivo. Pero en términos de disciplina, tu papá se metía en los menesteres y había, bueno, parece ser que tú eras una persona bien tranquila, pero digamos que se hace memoria y alguna travesura hiciste. No, también, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que mi familia es larga y claro, mi hermano menor tiene 14 años menos que yo. Entonces habría que preguntarle a él también cómo fue evolucionando la disciplina en la casa desde en todos pero esos si años. tú en alguna cosa que hayas hecho, ¿no? Que tenías que ser disciplinado, ¿tu papá se metía en eso? Alguna vez sí, más mi madre me parece, pero mi papá alguna vez... Claro, porque me llama la atención eso, porque digamos la imagen de la disciplina está asociada a la mamá, ¿no? Que la madre es como una especie de fusible, ¿no? En mi casa, por ejemplo, es interesante porque la ley no venía de mi papá, pero mi papá era la cara de la ley. La cara de la ley. Claro, la ley la diseñaba mi mamá. Ella ponía las reglas y mi papá estaba de acuerdo, pero él no estaba, su poder no estaba, digamos, no se había erosionado por el tiempo. Mi mamá como todo el día estaba con nosotros, no hagas esto, no hagas lo otro, ya se termina desgastando, ¿no? O sea, se mantiene más sólido, ¿no? El padre se mantiene mucho más sólido. Menos es más, te mira nomás y ya está. Y yo sé que, por ejemplo, como si fuese un presidente y un primer ministro, mi mamá casi que le escribía los discursos, ¿no? Le decía, vas a decirle esto a tu hijo, esto a tu hija. Esa es la gran mujer detrás del gran hombre. Claro. Sí, ¿no? claro. En mi caso era el tema más, o sea, para hacerte una idea, mi mamá era como que la profesora y mi papá era el director del colegio. Claro. Entraba la cosa y era como que quédate quieto, quédate tranquilo, y si tú seguías ahí laberinteando, era anda con tu papá, y en ese momento era el mundo se te hacía chiquito, era con papá, y sí, con papá. O le voy a decir a tu papá. ¿Por qué? Porque mi papá nunca estuvo, entonces verlo a mi papá y verlo molesto era uno de esos espectáculos raros y decir, por Dios, mi papá se molestó. Entonces te caía doble, ¿no? Ahora, en mi caso yo diría que el arma más importante que han tenido para de alguna manera controlarnos es el ejemplo. Ambos han sido siempre muy entregados, muy generosos, entonces como que hasta la fecha, hasta hoy, ¿no? Como que, digamos, todos queremos agradarlos ya como adultos, cada uno con su familia, etc. ¿Estás seguro que tus hermanos menores dirían lo mismo? Yo creo que sí. Bueno, porque los hermanos mayores a veces tienen una visión mucho más idealizada de la familia de los papás que los hermanos menores, porque definitivamente hay conflictos y vamos a hacer una pausa comercial para ver, bueno, los que lo tienen más a la flor de piel comentarlo y los que de pronto creen que no ha habido conflictos, como en tu caso, a ver si buscamos algún aspecto donde hubo conflicto en la relación padre-hijo. La relación padre-hijo, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esos momentos también que muchas veces hay conflictos. O sea, la relación padre-hijo, pues, ha estado, siempre ha sido sinónimo de muchos conflictos, aunque José diga que no lo ha tenido. Pero tú, Jeremías, además, lo has visto a lo largo de la literatura y ha sido como un motor en muchos hombres que el vínculo con su padre, el conflicto con su padre, es lo que más los ha marcado. Completamente, ¿no? Es además la manera en que se empiezan a escribir, ¿no? Este asunto de la competencia, por ejemplo, hay un escritor que cuenta que es un escritor, su padre es pintor,
que a veces cuando estaba desalentado al momento de escribir, Marcos Giral Torrente se llama, pensaba que su papá en su estudio estaba pintando, ¿no? El padre se había separado de su mamá, se había ido con otra mujer, entonces el hijo tenía una rabia con el padre que no resuelve hasta escribir este libro que se llama Tiempo de Vida. Y le decía que cuando estaba, digamos, sin deseos de escribir, pensaba, mi papá está pintando, yo tengo que escribir, ¿no? O sea, yo me voy a enfrentar a él, yo voy a competir contra él, ¿no? ¿No? De la que tú también hablabas. Sí, claro, de todas maneras. Lo que pasa es que tú quieres ser mejor que tu padre, porque tú ves en tu padre todo lo que tú no quieres ser cuando eres chico. Entonces es como que, no, porque él es súper rígido y él es súper estricto y yo no voy a ser así jamás de la vida. Pero en realidad eso te sirve, ¿no? Pero Francisco, cuando eres chico, ¿a qué edad? Bueno, a partir de los 3 en adelante. Es la adolescencia. Es la adolescencia. Claro, pero en la infancia... Te mueres por ser él, ¿no? Te mueres por él. Mueres por ser él, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no eres en la infancia el hijo que tu padre espera? O sea, por ejemplo, el papá futbolista, el hijo no juega fútbol. El papá recontra extrovertido, el hijo tímido, medio nerd en el colegio. Que el papá había sido el bacán del colegio y el hijo no. Y o al revés, un papá súper intelectual, que el chico le sale que quiere ser futbolista y el papá le parece pues que tiene que ser más intelectual. Como tú mencionaste que tu papá recontra tímido y tú no lo eras. Mi papá es un tipo más que tímido, es un tipo, digamos, introvertido, ¿no? Tú no. Con el tiempo me di cuenta que no, que era más bien hablador. Pero, ¿no han visto también que en la infancia, no sé si les ha pasado a ustedes, que también veían que la expectativa del padre para que el hijo sea como, ¿no? como él quería que sea, pues era una presión bien grande para tú ser como eres? Bueno, acá hay dos que nos llamamos como nuestros papás, ¿no? A mí me puso su nombre también, ¿no? Yo me llamo como él, ¿no? Ahí hay una clara, no sé, hay una declaración de que quiere que tú cumplas algo que él ha trazado, ha deseado que tú sigas. Entonces es una continuación de él. Sí, ahora yo que he estudiado, soy historiador, igual que mi padre, me han preguntado muchas veces, ¿no? Si él me presionó, y efectivamente yo creo que directamente no, evidentemente él nos dio total libertad a todos, ¿no? Pero digamos yo, quizá por ser el mayor, desde chiquito me llevaba a conferencias, yo era muy lector, muy intelectual, entonces positivamente influyó, y yo sinceramente no lo dudé. O sea, nunca tuve dudas de que yo quería estudiar historia. Pero es que, José, la presión no solamente es con un grito, sino con una sonrisa. Seguramente sonrió mucho cuando quisiste ser como él. ¿Pero eso es presión? Quizá inconscientemente yo quise darle un gusto. O sea, digamos que uno hace las cosas por ser aprobado, por hacer... Y eso evidentemente es una presión. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre vi a mi papá como un ejemplo de héroe, porque cada vez que llegaba a la casa llegaba vestido de militar, ¿no? Llegaba vestido de militar con la pistola, otra vez llegaba vestido de piloto de helicóptero porque él era piloto. Entonces, yo como niño veía esa imagen de mi super papá, ¿entiendes? Pero nunca pretendí yo ser como él, ni él en ningún momento, ni de forma subliminal o forma directa, pretendió que yo sea lo que él era o lo que él hubiera querido ser, por ejemplo. ¿Por qué estudiaste primero Derecho? Porque siempre fui muy burro para las matemáticas, entonces la otra alternativa era letras. O sea, no tiene nada que ver con tus padres nada, este tema. Absolutamente nada. Y ahora soy cocinero, entonces imagínate, mi padre militar, yo cocinero, o sea, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces yo nunca tuve ese problema de ser obligado a hacer lo que él quería. Para nada. Ok, pero tú eres papá. Yo soy papá. ¿Y tus hijos también han salido así tan perfectos como los fuiste tú con tu papá? Bueno, desde mi punto de vista, la verdad es que han salido muy bien, pero bueno, no soy muy objetivo, pero el mayor es muy intelectual, muy lector, está en un club de debate, se va ahora a Chile, un campeonato internacional de debate. El mayor como tú lo eras, mayor. El mayor, efectivamente. ¿Y el menor? Y el menor es más, sí, yo diría que más extrovertido, más amiguero, de grupo de amigos, cosa que yo no tuve, yo era más solo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lidias con eso? No, muy bien, al contrario, me gusta, porque a mí me hubiera gustado de chico ser mucho más sociable. O sea, en el fondo es algo como que me hubiera gustado tener esas características, ¿no? Pensándolo así. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan digamos, de ese deseo, de los deseos de los padres para los hijos, ¿no? Es como que a veces pueden decidir, quiero que seas militar como yo, o quiero que seas diferente a mí, y realmente van a estimular lo que ellos quieren, ¿no? O sea, es como proyectar, como decían ustedes, ¿no? Un poco la continuidad de ellos, la libertad. Yo creo que en mi casa sí, efectivamente, hubo, y me doy cuenta ahora que ya crecí, que hubo cierto interés de los padres de que obviamente los hijos sean como ellos, pero ¿en qué sentido lo interpreté yo? De que sean personas. O sea, mis padres han sido buenas personas, profesionales. Bueno, mi padre sí, mi mamá ha sido una ama de casa profesional
en lo que hacía, pero ellos quisieron que seamos honestos, honrados, personas de bien, como lo han sido ellos, ¿no? Y gracias a Dios lo logramos, porque somos 4 hermanos, todos profesionales, bien casados, bien emparejados, y al final somos el resultado de lo que ellos quisieron, pues, ¿no? Y, en tu caso, yo creo que acabo de tener un insight ahorita, porque mi papá en vocación es una cosa realmente extrovertida, ¿no? Realmente extraordinaria, ¿no? Yo quería estudiar Derecho, ¿no? Y él más bien quería que yo estudie Comunicaciones. Entonces me dijo, no vas a estudiar Derecho, esa carrera, que es todo lo contrario a lo que la gente suele pasar, ¿no? Porque él quería que yo sea un comunicador, ¿no? Era como su ilusión. Estoy pensando en él, que era una persona más bien reservada y tal. Más bien su asunto fue ese. Que tú puedas expresarte. Yo siento que todo lo que he hecho ha sido para que él esté orgulloso, ¿no? Qué genial, porque yo soy comunicador y mi papá hasta ahora no está muy seguro de qué es exactamente lo que haga. Porque él es ingeniero, entonces él viene de este tema de... Bueno, encima es ingeniero de universidad, entonces es como que todos mis hijos tienen que ser universitarios. Y yo le rompí el molde y dije, no, yo me voy de mi universidad y me voy a estudiar en instituto, inclusive. Y él fue todo el problema ahí, que fue terrible. Voy a afinar mi pregunta. ¿Creen que los padres proyectan eso en sus hijos? O sea, que sus hijos sean lo que, digamos, yo quiero que tú seas porque yo no pude o algo así. Mira, en mi caso es bien evidente, ¿no? Mi papá tuvo una instrucción, o sea, hasta el 5º de primaria. Le costó muchísimo, aparte porque él era yacuchano, era campesino, entonces él tuvo que ganarse esa educación. Entonces él llegó a Lima con una cosa clarísima para nosotros. Él no es profesional, entonces no sabe lo que es eso, no lo ha experimentado, pero era como tú vas a ser un profesional. Entonces, y eso ha marcado todo el asunto. Yo me acuerdo cuando publiqué mi primer libro, con esto... Yo se lo dediqué a mi mamá, porque mi mamá me había dicho, el primer libro me lo tienes que dedicar, ¿no? Cuando yo le llevé el libro, mi mamá dijo, mira, me lo he dedicado a mí, ¿no? Con cachita a mi papá. Mi papá le dijo, no necesito que me lo dedique, mi nombre está en la carátula, ¿no? Entonces, Claro, está en la carátula. Claro, porque te llamas... Ahora, en mi caso, una de las grandes satisfacciones que yo he tenido últimamente es ver cómo mis hijos hacen cosas que yo no me hubiera atrevido a hacer a su edad. Por ejemplo, yo era muy tímido, me moría de miedo a hablar en público. Y ver a mi hijo de 16 años en un campeonato de debate con gente, en un auditorio. Entonces eso es de las grandes alegrías que he tenido en mi vida, esa es la mayor. Porque es como ver, como proyectar, digamos, en tu hijo lo que tú no has podido... Eso es espectacular. Y ahora hace que estés acá, con miles de personas escuchando. Mira, la Felizmente que no las veo, ¿no? la palabra proyección quizás puede parecer que estamos insinuando que es un problema. De repente no lo es. O sea, de pronto proyectar y permitir que, o sea, facilitar que el otro crezca todo lo que yo no pude, también es una virtud, ¿no? Puede ser, sí, pero a mí me ha causado, digamos, un gozo importante. Claro. Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿no? En el caso de ustedes dos, que de alguna manera han estudiado aquello que sus papás esperaban o que les gustaba. O sea, digamos, yo al haber elegido una carrera diferente, me queda clarísimo que la única razón y argumento por el cual lo hice fue porque yo quise. En usted, y eso es importante para mí, en ustedes no ha sido difícil decir, lo estoy haciendo en verdad lo quiero, o es mi papá, ¿no produce cierta confusión? A mí no me cabe duda que sí lo quise, y realmente me gusta lo que hago. Pero siempre fue clarísimo, no hubo un momento así como de decir, ¿en verdad es lo que quiero o lo estoy haciendo por mi papá? ¿No tuviste un momento así? Yo no tuve dudas en realidad en cuanto a lo que iba a estudiar realmente. No, en ese no, yo creo que no. Ok, ¿y en tu caso, Jeremy? En mi caso yo estudié comunicaciones porque era lo mejor para ser escritor. Mi vocación era ser escritor y yo estaba aterrado que a mi papá no le gustase eso. Cuando yo renuncié a ser periodista, me fui y le dije renuncio y me dijo, bueno, lo acepto, no te va a faltar un plato de comida y un techo, ¿no? Él estaba aterrado igual que yo porque ser escritor es una cosa terrible, o sea, que no te genera ninguna estabilidad, pero yo desde la primera imagen que tengo de mi papá es de él leyendo. Creo que lo hubiese sido lingüista. Sí. ¿Ustedes consideraron hacer lo que sus papás hacían? No. Nunca. Yo, en mi caso, consideré lo que mi papá quiso hacer, porque él quería ser médico. Ajá. Y yo dije, ya, voy a estudiar medicina. Y yo tengo un leve caso de dislexia, entonces la matemática y la química para mí es cualquier cosa. Entonces fue como que, rayos, no lo hice. Qué lástima. O sea, me voy a comunicación. Ahora, José habla de sus hijos, y yo lo que quería decir era, claro, todos somos hijos, pero nosotros 3 no somos padres, por lo tanto no tenemos la capacidad moral para juzgar a los padres. Él sí podría. No juzgar, ¿no? Pero o sea, es no interesante lo que estás diciendo, Javier. Mira, nos tenemos que ir a una pausa, pero sí vamos a volver con esa capacidad de, digamos, percibir y opinar el papel que él ha hecho, ¿no? Más que juzgar. Volvemos con si es que el vínculo padre-hijo es distinto, si es con el hijo mayor o el hijo menor. Regresamos.
Bueno, estamos aquí en Química Pura viendo la relación padre-hijo y nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Si el vínculo padre-hijo es distinto, si se trata del hijo mayor o del hijo menor. Aquí tenemos 2 hijos mayores y 2 hijos menores, ¿no es cierto? Claro, cada quien conoce básicamente su propio testimonio, pero pueden haberlo visto en sus hermanos o sus amigos. ¿Qué es lo que han visto? Yo lo pasé genial. Recuerdo que, o sea, siendo el mayor, comparándolo con mis hermanos, me cargaba, me llevaba a sus reuniones, me presentaba con sus amigos, salía yo mucho más con él, ¿no? A diferencia de mis hermanos, que era, bueno, por ser mucho más chicos, de repente se quedaban en casa, era el que le permitían acostarse más tarde y poder bajar, aunque sea en pijama, a las reuniones que habían en la casa, un ratito aunque sea para ver quiénes estaban, saludar a los tíos, a las tías, y luego subirme. Mis hermanos estaban totalmente prohibidos, Pero ¿no? eso debe haber sido horrible para tus hermanos. ¿Por qué esa comparación, esa diferencia? 4 hombres. Sí. No, yo creo que... Pero sin embargo fue pasando el tiempo y ya las afinidades van cambiando. Y claro, mis hermanos menores como que se hicieron más afines con él, entonces ya había mayor complicidad con mi papá, ¿no? Ya lo mío cambió a ser más el hijo juzgador del padre, pero juzgador en el buen sentido, es decir, el crítico, el que discutía por cosas de la casa, mientras que mis hermanos, por ser los menores, no les importaba, ¿no? Mira que antes lo que dijiste, no debemos tener capacidad de juzgar, pero ha juzgado bastante. No, o sea, juzgaba en el sentido de sentarme y aclarar y cuestionar cosas. De repente apliqué la palabra. ¿En la adolescencia? Ya en la adolescencia, claro. Ok. ¿Y en el caso de ustedes? En mi caso, lo que dice Javier de ser el mayor, se añade que tengo la misma profesión que mi padre. Inclusive hemos escrito un libro juntos y hemos trabajado, bueno, el libro iba a salir el año 2004, finalmente salió en 2008, pero hemos estado prácticamente 8 años trabajando en ese libro, que es el libro se titula El Perú desde la intimidad, es la correspondencia íntima de mi bisabuelo, que estuvo durante la guerra con Chile detenido por los chilenos en Chillán. Y durante 1 año y medio le mandaba cartas semanales a mi bisabuela, o sea, la abuela de mi padre, en Lima. Y ella, en el año 1935, le regala a mi padre una lata de té Horniman con todas esas cartas. Y yo, desde que tengo uso de razón, mi padre siempre dice, hay que publicar la carta del abuelo, etc. Y nunca lo hicimos, hasta que en un momento dado nos pusimos a hacerlo. Perdón, no, es que ¿sabes qué? O sea, en esta sensación de la competencia con el padre, digamos, llevar un proyecto como un libro tan largo y tanto tiempo, ¿en qué lugar te colocas? ¿Llegaron a esa cosa horizontal o él tenía la última palabra? No, yo creo, bueno, en fin, no sé, o sea, pero yo creo creo que al final la mayoría de las batallas las gané yo en términos de qué cosa se pone, qué no se pone, porque era publicar las cartas con un estudio preliminar, con notas a pie de página, y lo interesante es que mi padre llamaba eso las cartas del abuelo, y para mí eran las cartas de un personaje histórico mucho más lejano. Él había conocido a la esposa de este señor fallecido en 1904. Pero mi padre tú tenías más objetividad frente a las cartas. Creo, ¿no? Pero, disculpan, pero yo digo, en esta relación tan idílica, hasta trabajando un libro juntos, ¿qué espacio tenían tus hermanos? Seguramente lo veían a la distancia y decían... Ninguno. Eso habría que preguntarles a ellos. ¿Sí o no? Ninguno. Habría que preguntarles a ellos, sí. ¿Nunca le has preguntado? Se hubiera sido bueno preguntarle, oye, dime. En mi caso, yo como menor, por ejemplo, yo veía como mi hermano sí iba con mis papás, y mi hermano se llama igual que mi papá. Entonces era como que, mira, ahí está Pepe Hermosa con Pepito Hermosa y su otro hijo. Claro. O sea, el otro. Claro. Inclusive ahora me lo cuento con gracia, porque en realidad todo bien, pero cuando iba a la oficina de mi papá, era como que, Pepe, te busca tu hijo, y bajaba gente y decía, ay, yo pensé que era Pepito. No, soy el otro hijo. ¿El otro? Soy el otro Hermosa, ¿no? O sea, claro, oye, pero ni sin nombre, el otro nomás. Claro, es como tu otro hijo, ¿me entiendes? Ya después en adelante me gané mi lugar y todo bien. Claro, pero tenías que luchar por ese lugar, sí, por eso claro, que es interesante. Yo nunca le pregunté, y a veces los hermanos mayores nunca se han puesto a pensar los conflictos que puede haber generado en el vínculo padre-hijo cuando no es el mayor. Sí, pues, yo... Debo confesar que no lo he pensado. Será motivo para pensar. Claro, o preguntarles a ellos. Decirle, por fin me preguntas, ahora te voy a contarlo. ¿Y en tu caso? En mi caso, por ejemplo, mi hermana mayor debe tener pues 3 álbumes de fotos, el primer día que movió el pie, el primer día que... Y yo debo tener 3. Claro. O sea, porque soy el último, entonces ya era como que, qué sé yo, ¿no? Pero claro, la ventaja es que eres menos observado, ellos han aprendido más, te crían con más flexibilidad, ¿no? Tú eras el único hombre también. Y también era el único hombre, ¿no? Claro. Eso también, digamos, equilibró, ¿no? Y esto de tus hermanas, porque claro, tenemos la diferencia entre hijo mayor y hijo menor, pero también está la diferencia del vínculo hombre-hombre. O sea, el vínculo padre-hijo es un vínculo de hombre a hombre. Yo me pregunto si tú estás, no sé, deprimido, confundido, le dices, papá, es que y tu papá lloras en su hombro, como una mamá y una hija, de todas maneras eso va a pasar. Mira, a mí me pasa algo maravilloso, que es, yo nunca me recuerdo haber llorado en el hombro de mi papá o en el pecho de mi papá.
pero mi papá ha llorado varias veces en mi pecho. Ah, sí, pero de adulto. Porque yo estoy metido más en este asunto de los sentimientos, de las emociones, porque escribo, soy escritor, y él más bien es un tipo un poco más hermético, ¿no? Entonces, a él era muy difícil el contacto, pero tú dirías gestos que eso de afecto. lo que más sucede, lo más común. Sí, yo creo que es lo más común. Sí, que los papás... Y claro, si ganan cierta flexibilidad con los años, o sea, cuando ya son adultos, mi papá empieza ya la tercera edad, se ablandan, se vuelven más o sea, Pepe, déjame ver si te entiendo. O sea, y tú puedes ingresar ahí como... Lo más común es que el papá se apoye en el hijo. No, lo común es que no se apoye. Que ambos sean herméticos. Se ha apoyado en ti de adulto. De adulto. O sea, para ti, ¿cuándo fue la primera vez? La primera vez que yo lo vi llorar a mi papá fue cuando mi papá tenía 50 años. Un hermano suyo se había ido a Italia y él se puso a llorar y yo me quedé sorprendido. Y mi papá que estaba llorando, era impresionante verlo llorar. Qué sorprendente, ¿no? Era un pero lindo que tú pudieras sostenerlo, ¿no? Después, con los años, nosotros hemos viajado una vez a su pueblo, por ejemplo, un pueblo pues bastante alejado, ¿no? Y viéndolo, él viendo sus memorias, en un momento se echó a llorar y lloró en mi... O sea, yo era el que lo cobijaba. Es que sí, o sea, la relación padre-hijo siempre tiende a ser hermética en cuanto a sentimientos, ¿no? O sea, tú como hijo normalmente ves a tu padre y tú no piensas en sentimental, tú piensas en fuerte, carácter, disciplina. Tu madre es sentimental. Y tú entonces dices, yo también voy a estar sentimental. Yo la primera vez que vi llorar a mi padre no fue en la muerte de mis abuelos, fue cuando yo me fui a vivir a otro país. Y fue como que, me quedó como un balazo, pero ese balazo que te cae en la guerra y tú no te das cuenta hasta que de pronto estás caminando y de pronto... Pero además, Francisco, tú te fuiste a vivir a otro país justamente para escaparme. Para escapar. Y de pronto tu papá llora. Claro, llora y fue como que wow. Y de ahí en adelante fue cuando ya, para mi primer libro, que me dijo, oye, estoy orgulloso de ti. Y en ese momento fue como que ya inmediato, ¿no? Me dijo que estoy orgulloso. O sea, introducir, digamos, el mundo afectivo hombre a hombre es más difícil. Bueno, en mi caso, mi padre es muy reservado. Yo nunca lo he visto llorar. Yo pensé que ibas a decir muy llorón, nunca lo he visto llorar. Ni de lejos. ¿Y tú no lo has buscado por, digamos, papá, estoy triste, no? No, es muy curioso. Él es, digamos, nos quiere mucho a todos sus hijos, se preocupa mucho por todos, nos hace ver ese gran cariño, pero no es, digamos, de manifestaciones, si tú quieres, físicas, de abrazos, besos, no. Al contrario, es muy, en ese sentido, muy estoico, muy austero. Que tu vínculo era más con respecto a temas, con actividades profesionales. También en la vida cotidiana con respecto a sus preocupaciones, yo lo ayudaba en muchas cosas. Pero no en términos de emoción, de sentimientos. No, pues no tanto, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, mi papá, que estoy completamente seguro que si él pudiera detener el tiempo, retroceder el tiempo, quisiera tenernos nuevamente chicos para poder besarnos y apapacharnos y abrazarnos como hacía cuando éramos chicos y nosotros lo permitíamos, porque llega un momento en que ya, ¿no? Aléjate, ya crecí. Entonces él siempre ha sido muy querendón, muy de besar, lo hacemos hasta ahora con él, o sea, no hay día que lo tenemos enfrente, no lo besemos en hola y chao o lo que fuera. Pero yo creo que a él siempre le encantó o le hubiera encantado seguir dándonos besos, pues, ¿no? Claro, yo hago eso ahora más con mi papá ahora, por ejemplo, ahora que ya no vivo en casa, siempre que nos vemos eso, oye, ¿cómo estás? Un abrazo, beso. Y si estamos en casa es, oye, una chela, un whisky, y nos conversamos la vida, pero ahora. En ese momento era olvidado. ¿Y en qué momento pasa eso? O sea, ¿cuándo se da esa transición? Ya no te quiero tanto, te quiero mucho, o... Porque lo digamos, que pasa... me atrevo a apreciarte conscientemente, completamente y a gozarte de cerca, porque cuando eres adolescente más bien te peleas con eso. Exacto, en mi caso fue ya cerrando los 20 y tantos, que dije que empecé a vivir solo y empecé a recaer en todas las cosas que yo pensé que quedaba por sentada, y de pronto dije, pucha, no, pues el sacrificio que hacía mi padre por pagar esto, por darnos esto, por tener esto de acá. Oye, realmente se la fajó el viejo. Sí, pues, ¿no? O sea, cuando la vida te pone un poco más en sus zapatos. Claro. Justo ayer conversaba con un amigo y me decía como que realmente cuando tus amigos empiezan a casarse, a tener familia, te sientes viejo. Yo le digo, no, cuando empiezas a entender cómo tu padre se sentía padre de familia por ti, ahí es donde te sientes viejo. Claro. ¿Y cómo eres con tus hijos? ¿Sí eres mucho más emocional? Sí, claro, no, pues a mis hijos yo los abrazo, más bien ya el mayor no se deja mucho, el menor todavía afortunadamente tiene 13, con lo cual todavía... Ok, ¿Y hablabas de temas con tu papá? Porque decías que no había mayores conflictos, pero ¿hablabas de temas personales? ¿De tu primera enamorada? No, temas en eso muy poco realmente también, muy poco. Y digamos, con mi padre yo sentía un apoyo incondicional para todo lo que necesitara, pero a la vez
digamos, en temas más de sentimientos, quizás mi madre podía ser más... y es más espontánea, mucho más espontánea que él, ¿no? Ajá, y vamos a ir a una pausa y vamos a hablar una cosa que mencionó en la pausa comercial, ¿no? Que me pareció interesante, que consideran que a veces es más fácil criar a un hijo hombre o a una mujer, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Luego de la pausa. Vínculo padre-hijo, y surgió un comentario en la pausa comercial que era interesante de analizar, que José y Jeremías mencionaban que era más fácil criar un hijo hombre que a una mujer. ¿Por qué lo dicen? Bueno, en realidad no sé si porque tengo pues una visión muy tradicional de la crianza, ¿no? Que la mujer hay que cuidarla un poco más, está más expuesta a estas ideas tradicionales. A los peligros del mundo, ¿no? Del mundo, etcétera, ¿no? Pero curiosamente en mi caso yo estuve siempre convencido, mi mujer y yo, de que los dos hijos que tenemos iban a ser hombres, antes de que nos lo dijeran, nada, y la verdad es que nos ido muy bien con ellos, pero sí, es una idea, si tú quieres, atávica, ¿no? Quizás no tiene ningún fin. Pero yo creo que sí es más difícil, por una cuestión de frontalidad, ¿no? Me parece que los hombres somos más frontales con el lenguaje, con todo en general. Entonces, entre dos hombres las cosas se resuelven mucho más rápidamente. De una mujer es más difícil de... Y de hecho el vínculo más complicado es el madre-hija. O sea, de dos mujeres, eso es la sala el zoom de la complejidad. Pero en el caso de nosotros, bueno, mi papá y yo nunca nos confrontamos, pero hubo brechas. Y durante mi adolescencia hubo cosas que yo no entendí de él, ¿no? Hubo cosas que yo no entendí. Y él siempre sobre todo materiales, ¿no? Yo tenía que estudiar en la universidad privada porque era su sueño, yo lo hice, en fin. Fue un proceso duro porque me tuve que becar, entonces siempre guardaba un fondo de por qué me mandó a esta universidad si él no me da todas las herramientas, ¿no? Entonces, cuando hablaba con él, él me decía, si un día vas a mi pueblo, me vas a entender, ¿no? Su pueblo estaba en Ayacucho, había violencia, nunca viajamos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar y era redactor en un periódico, le dije, vamos a tu pueblo, yo te pago los pasajes. Entonces fuimos. Y esa fue la primera vez que mi papá lloró conmigo y me pidió disculpas por algunas cosas que, en fin, son entre nosotros, ¿no? Que le había hecho, un par de cosas puntuales, y a partir de ahí refundamos nuestra relación. Nosotros tuvimos una relación muy de distancias, ¿no? Él leía mucho, pero nunca hablábamos mucho, y a partir de ahí nos hicimos amigos, ¿no? O sea, tú lo entendiste a partir de que entendiste de dónde venía. Para mí ver esa realidad fue como, lo que ha hecho mi padre es inmenso, ¿no? Claro. Es que es bien interesante ese encuentro de dos personas en el que él sabe todo de ti, pero tú no sabes todo de él. Tú no sabes nada de él, ¿no? O sea, yo sí me pregunto, encuentro cierta contradicción interesante, de pronto absolutamente válida, ¿no? Pero esto de que los hombres son más frontales, sin embargo, todo el mundo afectivo no se discute. Yo creo que o sea, hay cosas que están sobre la mesa, hay cosas que no están sobre la mesa. Sin duda, pero está más oculto, y el proceso es ver debajo de la mesa y esto está. Precisamente porque somos más frontales, yo creo que la cosa con un hombre criando un hombre es más complicada, porque los hombres somos muy primarios en muchas cosas, ¿no? Y si lo miras a un nivel sumamente básico, sumamente instintivo, tú no puedes tener un alfa con otro alfa viviendo en la casa. Somos territoriales, nos vamos a pelear, nos vamos a encontrar en algún momento por lo que sea, ¿no? Porque, oye, ¿te tomaste mis chelas? Sí, me tomé tus chelas. O por cosas tan sencillas como que, oye, préstame el carro. No, es momento que te compres tu carro. O sea, cosas que van escalando y que al final dices, no, ¿sabes qué? Y es por eso que yo creo que los hombres eventualmente tenemos que irnos más rápido que las mujeres de la casa. Pero eso es una manera de solucionar más rápida, pues, sí, claro, pero es una ruptura. ¿Cuándo recuerdan? Sí. No, es que digo, con las mujeres es quizás más complejo, pero al mismo tiempo está todo sobre la mesa, ¿no? O sea, todo está sobre la mesa, pero la mesa también está como bien tapada. Si vamos a la literatura, que es un tema que tú lo desarrollas, ¿cuántas novelas han sido inspiradas en el conflicto padre-hijo y cuántas en el conflicto madre-hija? Yo estoy viendo ahorita justo 8 libros de no ficción, en donde los hijos refieren al padre, y casi siempre hay una solución clara, ¿no? Casi siempre el padre muere. Ahorita estoy releyendo un libro de Oster, ¿no? Y el hijo saca los archivos del padre, ve fotografías del padre y reconstruye la imagen del padre completa y lo entiende y se pone en su lugar, ¿no? Es narrable. Sí, pero todos, o sea, ¿se puede hacer en vida? Yo imagino que la terapia psicoanalítica, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha sido bien útil para entender a mi papá, pero mi mamá es el tema que no acaba. O sea, yo sigo en terapia porque mi mamá es imposible acabar. Mi papá lo tengo claro, escrito sobre mi papá, pero yo llegaba incluso a ver que la imagen de mi padre, por ejemplo, ya en terapia psicoanalítica, es casi, de algún sentido, una creación de mi mamá.
O sea, es el padre el que ausencia y tu madre construye la imagen de tu padre. Entonces, todo viene de esta cabeza terrible y complejísima. Maquiavélica, pero complejísima. Claro, o sea, tú hablas que, digamos, la relación con el padre termina resolviéndose y la de la madre es... Tengo la impresión de que es más sencillo por una cuestión interesante, la diferenciación, ¿no? Claro. O sea, tu madre te dio lactar, hay un momento, pues, uínico, tú estás con la madre, eres una mismidad. Claro. Es muy difícil que el objeto de estudio, digamos, esté fuera de ti y lo puedas observar. Ajá. Pero tu padre sí. En un momento te separas del padre, no lo besas. Yo me acuerdo que en una época a mi papá no lo besaba, ¿no? Y mi papá... Y luego volvimos nuevamente a besarnos, nuevamente hay comunión, pero tú te separas más claramente. Okay. La madre está en todos lados, pues la madre... Sí, yo opino exactamente lo mismo. Yo no sé, la madre, es un programa, la madre sería 5 programas. Mujeres, porque en mi caso el único calzón que hubo fue el de mi madre en el tendedero toda la vida. Y además nos fuimos los 4 hijos el mismo año de la casa, entonces nunca hubo oportunidad de ver una crianza femenina, pero mi mamá, con la experiencia que tiene de haber vivido con mujeres, y mi papá, por lo que también contaba, ellos siempre desearon tener hijos hombres y criar hijos hombres y nunca quisieron, o ahora dicen que no hubieran podido criar hijas mujeres. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Y ustedes recuerdan cuándo fue el momento donde hubo la mejor conversación? Ese momento donde se sentaron y realmente llegaron a comunicarse. ¿Tienen el recuerdo de eso, de ese momento? Yo cuando he viajado con mi papá. Igual, cuando ya de grande me he dado el gusto de llevarlos de viaje, como un premio a esa vida que me dieron y todo lo que me han dado. Y de pronto llegar a un sitio, no sé, pues como Bayside de Miami, y de pronto ver a mi papá viendo ese paisaje entre yates, mar, edificios. Entonces le vi la cara de felicidad, entonces ahí fue donde lo abracé y le dije, viejo, ¿te gusta? Sí, me dijo, me gusta, gracias. Entonces creo que ese pequeño momento fue un momento muy emotivo, muy bonito para mí como hijo, de ver a mi papá contento en un viaje de vacaciones. Pero, digamos, fue un momento, pero no una conversación donde dice, vamos a hablar de las cosas que no están resueltas y vamos a empezar el proceso de reconciliación, de acercamiento. Es que en mi caso nunca ha habido distanciamiento, siempre hemos estado juntos, entonces no ha habido una conversación de aclaremos las cosas. ¿No? O sea, el único momento no de juzgamiento, pero sí de aclarar ha sido solamente las pocas veces que él podía agredir, no en el mal sentido, a mi mamá. Es decir, cuando discutían, entonces era, oye, un momentito, ¿no? Entonces ahí era el enfrentamiento padre-hijo por defender a la madre y punto. Ahora, en mi caso, la cosa va más por el tema, no tanto del viaje en sí mismo, porque en los viajes había una unión, pero era la unión temporal del viaje. Estamos fuera de casa, entonces somos familia, qué bacán. Pero después ya, llegando acá a Lima, ya cuando decidí independizarme, ahí fue como que fue un santo milagro, ¿me entiendes? Puse un pie fuera de la casa y de pronto mi papá ya era como que, hijo, ¿cómo estás? Te extraño. Y yo mismo también me di cuenta que realmente, pues, mi papá había hecho un montón, y era súper valioso. Necesitaban cada uno su territorio. Necesitamos espacio. A la distancia uno se reconcilia, ¿no? Exacto. En mi caso, las mejores conversaciones, curiosamente, han sido recientes, a raíz de ese trabajo que hicimos del famoso libro, que pasábamos tardes enteras conversando y muchas veces nos desviábamos a hablar de anécdotas familiares, y a través de muchas cosas que él me contaba y que yo no sabía, de alguna manera lo iba conociendo a él mejor, porque yo nunca he tenido con él una conversación, digamos, en el sentido de abrir tu corazón en cuanto a lo afectivo, o te quiero, jamás me ha dicho te quiero mucho, jamás, pero yo sé que me quiere mucho, por todo lo que me lo demuestra, ¿no? Pero por su estilo austero, reservado, estoico, ¿no? Es una persona que, digamos, nos servimos la comida en la mesa y siempre es el último, espera la peor parte para él, o sea, en ese sentido muy sacrificado. José, pero ¿es algo pendiente? O sea, pues tu papá tiene que dar ahorita 90 años. Acaba de cumplir 90. ¿Es algo pendiente? O sea, ¿tú crees que...? No, porque yo creo que hay muchas maneras de decir esas cosas. Bueno, yo intuyo que después de ver este programa, se lo van a decir. Se va a acercar y te lo va a decir, tú no vas a saber qué decir. Vamos a ver. Ahora, yo sí les quiero hacer una pregunta. O sea, han hablado de que son más frontales, para decir las cosas, digamos, más concretos, tal vez. También hablado del padre que marca la disciplina. ¿Qué otra cosa, no? O sea, digamos, ese es el eje, es las pautas para la vida, como, sí, la dirección, digámoslo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para mí sí, o sea, si algo puedo rescatar de todo lo que me ha enseñado mi padre es el tema del esfuerzo. De que tú te rompes el lomo cuando tienes que rompértelo por las personas que tienes que rompértelo, ¿no? Y justo ayer conversaba por el Día del Padre con algunos amigos y les decía, claro, o sea, entre las cosas que yo rescato en mi relación con mi padre está el hecho de que me haya enseñado ideas tan sencillas como que las peleas no se ganan por el primer puñetazo, sino por la última palabra.
cosas de ese estilo, que mi padre me llenó de la cabeza y de pronto me fui dando cuenta que ya de adulto me han servido tanto y digo... Y en el momento no estabas, no estabas tan claro que eso te estaba marcando, digamos. No, para nada. En el momento me marcaba Nirvana o Soundgarden, lo que sea que escuchaba en el momento. A mí, perdona, es que la sensación que me da es que el papá como que afila la fortaleza. Son herramientas, para mí es la exterioridad, ¿no? Pero ante el mundo, digamos... La madre creo que fija todos los asuntos interiores, los recursos interiores para enfrentar los momentos, por ejemplo, cuando tú te sientes vulnerable, es mamá lo que te saca de ahí. Es mamá lo que te... Pero cuando, por ejemplo, tienes que hacer una conferencia, es papá el que te... Claro, porque es Springsteen, ¿no? De alguna manera, ¿no creen que el padre, la mayor función es rescatar al hijo de los brazos de la madre? Porque en esos brazos de la madre es esa mismidad que ya terminas en esa fusión y ¿quién eres? En cambio, papá, dámelo un ratito, ¿no? Y en ese hecho de sacarlo, el hijo comienza a estructurarse, a construir su identidad. O sea, lo coge para decir, él tiene que poder solo. Claro, ¿no? Entonces, y ya el hijo dice, la madre no te soltaría. Para mí el mar es muy potente como símbolo, porque yo en la playa, el momento era el mar, ¿no? Entra al mar, yo no nadaba maravillosamente, yo me quedaba siempre en la orilla, me pegaba como, eres un faldero, ¿no? Era como imposible entrar al mar, ¿no? Claro. Porque estaba ahí como... En mi caso, sin duda, la mayor enseñanza está no en cosas que él me haya dicho, sino en su propio ejemplo. En el ejemplo, es una cosa tácita, efectivamente, en el ejemplo de vida, en cosas como, por ejemplo, es una persona que tiene, mucha gente va a pedirle consejo y él dice, oye, mucha gente, la gente cuando a veces viene a pedir ayuda, no es que quiera algo material, quieren ser escuchados, hay gente muy sola y él es famoso y tiene en la universidad, en muchos sitios va mucha gente a buscarlo, a contarle sus problemas, es muy generoso en ese sentido, ¿no? Con la gente, entonces todo eso, digamos, genera un ejemplo muy claro, ¿no? Porque es interesante porque muchos padres que entre comillas son ausentes, no porque no estén en la casa, sino estando en la casa, no te preguntan cómo estás, no se acercan emocionalmente a ti, o sea, están como en sus cosas igual, comienzan a marcar, como dices tú, Francisco, en un montón de cosas y uno con los años se da cuenta lo presente que estuvieron. Exacto, ¿no? Que era un tema de una ausencia presente, una ausencia latente. En mi caso, por ejemplo, mi papá nunca fue de preguntar realmente, oye, ¿te sientes bien? Mandaba a mi mamá, caletamente. Decía como que, oye, está bien, a ver, anda, pregúntale si necesita algo. Decía a mi mamá, oye, ¿estás bien? Sí, todo tranquilo, todo bien. Y luego ya después iba a darle todo el debriefing a papá, ¿no? Era como de noche, oye, no está tan bien, pero va a sobrevivir, o sea, no metas la mano ahí. Ok. Pero eso me enteré años después. Años después, qué interesante, ¿no? Claro, quien los empuja del nido, quien los saca, ¿no? Entonces, creo que eso me parece fundamental, ¿no? Sí, pues, para que ustedes estén listos cuando ellos ya no estén. En realidad es la función del papá, ¿no? Pero hay una cosa maravillosa en este libro Patrimonio de Roth, que generó una cosa muy interesante en el ciclo que yo tenía, ¿no? El padre es un padre igual, la ley, la voluntad, todo esto. El padre muere, Philip Roth se queda vivo y es un judío. Entonces, cuando lo tienen que enterrar, él tiene que decidir como hijo mayor cómo enterrarlo. Entonces él decide enterrarlo en un sudario. Dice, con terno no, porque parece un funcionario, entonces, con un sudario. Entonces lo entierran todo y después de unos días aparece el papá en los sueños y le dice, Philip, no me has enterrado como tenías que enterrarme de otra manera. Entonces él reflexiona y dice, nunca va a dejar de decirme qué hacer, ¿no? Porque ya está adentro, porque ya no es ni siquiera mi padre, es padre, ¿no? Es la garantía de sentido de cómo funcionan las cosas en el mundo. Esa es su función, diría yo, ¿no? Bueno, gracias. Wow. Lindas palabras para cerrar esta parte del programa. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias. Volvemos, Javier y yo, con la última parte del programa después de la pausa. Chao. Bueno, a mí me pareció fascinante poder hablar de este vínculo que no se habla mucho y que muchas veces hay la tendencia, como en estos tiempos, ¿no? Las familias un poco más disfuncionales, decir, ay, bueno, si no hay papá no importa, ¿no? Uno es madre y padre y bueno, la función del padre, no hay nada que pueda hacer el padre que la madre no lo pueda hacer. Y yo creo que no es así. O sea, creo que el padre tiene una función importantísima y que es bueno validarla, entenderla, reconocerla, más compleja, ¿no? Porque hay que saber ubicarla, a veces conflictiva en la relación con un hijo, pero fundamental, ¿no? Claro, probablemente ante la ausencia paterna muchas madres se ven en la obligación de hacer lo mejor que puedan, claro, ¿no? Y no dudo que hagan un gran trabajo, pero sí creo que es imposible realmente hacer que ese hueco no se sienta. Claro. O sea, el lugar del papá es súper importante y
y me ha parecido, o sea, admirable la capacidad de introspección de las personas que nos han acompañado hoy día, porque efectivamente la disciplina, la capacidad de empuje, de moldearte lo que tienes que hacer en el mundo, ese empuje, ¿no? Que quizás la mamá tiende a sostener y a coger, que no es menos importante para nada. Claro, complementaria. Pero ahí está la masculinidad, ¿no? Que se transmite de hombre a hombre de forma tan importante. Y sí me gusta que se haya podido elaborar, porque esta imagen que tú dices del papá prescindible está por todos lados. Exacto, ¿no? exacto. Y me parece interesante que en la relación de dos hombres que surgen conflictos, bueno, qué importante es también tener a alguien con quien pelearse. Porque en esa pelea también encuentras tu identidad, tu diferenciación, ¿no? Y luego, qué fascinante el camino de la reconciliación y del retorno. Y creo que uno realmente se vuelve adulto y maduro cuando entiende al padre, cuando ya hay esa reconciliación y ya no hay reclamos pendientes, sino que entendiste, ¿no? Y eso creo que es fundamental, pero para entender a veces hay que alejarse un poco para regresar, ¿no? Para regresar como adulto. Exacto. Y a afrontar lo que en la vida te toca, tu papel, ¿no? Exacto. Y efectivamente eso es lo que más se ocupa el papá, de que tú puedas salir adelante cuando él ya no esté. Es el rol de todos los padres en realidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ya saben, nos pueden encontrar en Twitter o en Facebook y hacernos todos los comentarios que quieran, siempre los vamos a leer. Chao.